Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder estar reunidos de esta forma virtual. Se me ha asignado la responsabilidad de poder compartir de la palabra también del Señor, lo cual es una doble responsabilidad, pero al Señor le ha placido así y no soy yo el que tenga que convencer de forma humana a alguien respecto a la predicación, sino el Espíritu de Dios, la cual habita en cada uno de los cristianos, la cual convence de pecado. Vamos a entonar el primer himno, la cual está en el numeral número 303. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién a mí traerá los que se pierden? Y el camino me ha de enseñar. Háblame, háblame. Tu voz yo presto cantaré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto cantaré. Cuando el trozo de ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, háblame, y tu voz yo presto cantaré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto cantaré. Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su tétrico gemir, acudir con tiempo a rescatarle. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero oír? Háblame, háblame, y tu voz yo presto cantaré. Háblame, oh Señor, y tu voz yo presto cantaré. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste rey. Ojalá en aquel solemne día Él me diga, hijo, hiciste bien. Háblame, háblame, y tu voz yo presto cantaré. Háblame, oh Señor,
Gloria a Dios para siempre. Bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha concedido de poder estar alabando y bendiciendo su santo nombre. Como todos los cultos, estos van enfocados a poder exaltar su nombre, pero también a reconocer, también a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha concedido de estar oyendo su palabra. Algo que parece tan simple. Bien, vamos a pasar a orar y a orar por que este culto que estamos elevando delante de la presencia del Señor pueda ser recibido primeramente por Él, porque nosotros no nos adoramos a nosotros mismos, no lo hacemos esto para ser vistos de ninguna manera, sino porque debido a la contingencia, en la forma en la cual podemos difundir cada día la palabra del Señor. Hay personas que lo toman, hay personas que lo dejan, hay personas que a lo mejor buscarán en conferencistas internacionales, en grandes predicadores, en grandes masas, a lo mejor lo mismo que nosotros estamos buscando aquí, que es una porción de la palabra del Señor. Pero todos juntos estamos reconociendo a nuestro gran Señor. Oramos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder estar delante de su presencia, alabando y bendiciendo su santo nombre. Hoy día, a través de esta instancia que hemos buscado debido a la contingencia, queremos reconocerle, queremos adorar, queremos bendecir su santo nombre. Y nosotros hoy día, templo del Espíritu Santo, también necesitamos que esa presencia esté en nuestros corazones rebosando, y nuestra lámpara se mantenga encendida y estén llenas del aceite. Señor, sea usted con cada uno de los hermanos que se están conectando, de los amigos que nos pudieran estar oyendo, y que este culto de adoración sea recibido delante de su presencia. Si hubieran personas que se encontraran enfermas, personas que se encontraran abatidas, personas que a lo mejor miran esto como si estuvieran mirando a lo mejor cualquier programa, Señor, sea usted con todos. A lo mejor alguien está pasando y está mirando rápidamente y a lo mejor seguirá viendo otras cosas. Con todos ellos, sea usted en sus corazones, también en mi vida, y que todo lo que empaña su gloria pueda ser desechado a través de la sangre poderosa de su Hijo, para que este culto sea realmente recibido delante de su presencia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor, y la palabra del Señor se encuentra en Deuteronomios 28, Antiguo Testamento. Deuteronomios 28, versículo 1 y 13. Dice así en el nombre del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Versículo 13. Damos gracias, Señor. Hemos leído su palabra, la cual es inspirada por el Espíritu Santo. Dice que es más cortante que una espada, que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de los huesos. Yo una vez oí a un hombre que decía que él no podía llegar ni a la camisa. Y es verdad, nosotros no. ¿Cómo voy a poder yo convencerlo a usted? ¿Cómo voy a poder a usted tratar de decirle lo que es correcto? Si a lo mejor tengo los mismos errores que usted. Si a lo mejor no le caigo ni bien. Entonces, ¿cómo voy a poder hacerlo? ¿Cómo voy a poder hablar
lo que hemos escuchado desde años y años, sermones tras sermones, de lo que Dios podría hacer y de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Si no estuviera de por medio el Espíritu de Dios, si no estuviera de por medio eso que convence al hombre cuando nadie lo puede convencer, que puede cambiar lo que es imposible. Nosotros a veces somos tercos, somos duros, tenemos nuestras verdades y creemos que eso es lo mejor. Pero a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos dice no, la forma de hacer las cosas es esta. Quiero, antes de poder exhortar brevemente la palabra del Señor, alabar con una corta alabanza. Luz de mi vida, aliento en mi ser. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. De mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. De mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Vamos a orar al Señor por su palabra para que en nuestros corazones surta efecto. Incline su rostro. Gracias, Señor, damos por la oportunidad de poder oír su palabra. Pedimos la gracia para poder oír, pedimos la gracia para poder entender cuál es su voluntad, para saber en qué consisten sus caminos, para saber que en ellos hay bendición. Hoy día, más que orar por su palabra, oramos por nuestras vidas, para que surta efecto, Señor, para que sea una semilla,
para que en cada uno de los que pudiera estar oyendo, Señor, sea germinando. Y más que mirar a quien habla, a lo mejor yo con tantos defectos, con tantas, Señor, a lo mejor errores como podría ser quizás otro, tratando de esforzarnos, pero en su gracia, Señor, usted nos perfecciona. En su sangre somos lavados y limpiados. Y hoy día no es la excepción, porque está disponible su Espíritu Santo, pero también está disponible para todo aquel que quiera arrepentirse la sangre poderosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hablar un momento de la palabra del Señor. Y esta fue leída en Deuteronomio 28. Fueron leídos el versículo 1 y también el versículo 13. Es bonito escuchar la palabra del Señor cuando dice cosas tan potentes respecto a lo que esta posibilidad grande que tenemos de alcanzar tremendas bendiciones. Entonces, cuando leemos Deuteronomio 28, versículo 1, lo estoy buscando, se me cerró aquí la Biblia. En Deuteronomio 28, versículo 1, dice: acontecerá si oyeres, ¿cierto? Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y sigue avanzando esta palabra del Señor. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardéis y cumplas. Cuando uno revisa el contexto de esta palabra, sabemos que Deuteronomio es el resumen de los primeros 5 libros del Pentateuco y resume la historia del pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que se le prometió el poder alcanzar la gloria, el poder ser liberados. Y Dios le planteó un camino de salvación, un camino de bendición. Y la clave era muy simple: la obediencia. Y hoy día de lo que justamente vamos a poder comentar de la palabra del Señor es esta palabra, que hoy día en la sociedad, que hoy día en las familias, está un poco más ausente que en tiempos pasados. Cuando nosotros pensamos en este contexto histórico, el Señor prometió al pueblo de Israel el poder gozar de todas las bendiciones como pueblo escogido, como nación santa. Y es ahí donde el Señor escogió a este pueblo, al pueblo de Israel. Pero pasó el tiempo y usted conoce la historia donde el pueblo de Israel vivió en desobediencia. Fueron desobedientes. Y algo que tenía que demorar pocos días, un poco más de un mes, demoró 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel quiso buscar en otros lugares lo que Dios le estaba ofreciendo. Y ellos trataron de buscar su propio camino. Hubieron rebeliones como la de Coré. Hubieron murmuraciones que tuvieron al pueblo, como los hermanos de Moisés. Hubo un evento de idolatría muy grave, la cual significaba el becerro de oro. Hubieron mixturas con los pueblos de Canaán. Hubieron hombres que miraron más la dificultad que lo que podía hacer Dios, y nos encontramos con los 12 espías. Y es así como hay muchos eventos que hablan mal del pueblo de Israel respecto a la confianza que tenía en Dios,
pero también respecto a cómo obedecía lo que a través de Moisés Dios le transmitía a este hombre para que pudieran hacer caso y seguir la voluntad del Señor. Fíjese que al hablar de la obediencia, nosotros debemos de pensar en que Dios estableció un orden jerárquico. Es bonito tener a Dios como amigo, es bonito saber que Él está disponible, es bonito saber que estamos en el tiempo de la gracia y que Dios perdona todo porque Dios está ahí disponible para sus hijos, para todo aquel que no se quiera perder, pero que también cree y no cree en vano y cambia. Y existe este orden jerárquico. Entonces nos vamos a encontrar que hay una relación de Dios hijo, de padre hijo, de amo siervo, de alfarero barro. Y Dios establece el que Él está arriba y el hombre está abajo. En que nosotros somos creación del Señor. Y fuimos creados con la finalidad de adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero el hombre, en su desobediencia, se ha ido alejando tiempo tras tiempo. Cuando yo recuerdo mis tiempos de niños y lo que mis padres contaban, y cómo el pueblo de Dios, de a lo mejor mediados de los años 1900, se sometía sin mayores cuestionamientos a un pastor, a lo que decía la palabra del Señor. Entonces de repente se levantaba un predicador y decía: hermanos, esto es vanidad y tenemos que despojarnos de esto otro. Y el pueblo de Dios se despojaba. Cuando se levantaba un pastor y decía: hermanos, tenemos que agradar al Señor con todo lo que somos, con nuestra apariencia física, y debemos vestirnos como hijos del Señor. Y la gente obedecía. Cuando decían: hermanos, tenemos que reunirnos todos los días en la casa del Señor. Cuando estaban las concentraciones, cuando estaban los días de domingo consagrados desde la mañana hasta la tarde, consagrados para poder alabar el nombre del Señor. Y la gente iba a la iglesia y estaba todo el día en la iglesia. Y yo me acuerdo que muchas veces dormíamos en las bancas. Yo el otro día veía un grupo que se llamaba Los de Siete Norte. Y recorriendo un poco la historia de las personas que estuvieron ahí, que vivieron un gran avivamiento. Pero yo les pregunto a las personas de esa iglesia, de ese tiempo, ¿cuántos de ellos han seguido obedeciendo la palabra del Señor que escucharon en aquel tiempo? ¿Cuántos han seguido apartándose del mal? ¿Cuántos han seguido la enseñanza del pastor de aquella época que hablaba de apartarse del mal? Entonces, ¿por qué quiero nombrar esto y compararlo a lo mejor con el día de hoy, donde hemos ido avanzando como sociedad para poder demostrar cómo el mundo ha entrado a la iglesia? Y en los tiempos de hoy hasta a los pastores les da miedo predicar. Y les da miedo predicar porque la gente se puede ir, porque se puede levantar un grupo, porque lo pueden cuestionar, porque van a salir un montón de cosas que a lo mejor pudiera generar un conflicto solamente por predicar la palabra del Señor. Dice que su palabra no cambia, que el cielo y la tierra pasará, más su palabra va a permanecer. Y si su palabra permanece, lo mismo que Dios pedía antes, lo que pide hoy día. Pero hoy día lo hemos personificado en que a lo mejor se nos pide demasiado, en que a lo mejor el predicador o el pastor está exagerando en la enseñanza, porque en ningún lado dice que debemos de presentarnos de una u otra forma, y hoy día nos hemos relajado enormemente en eso, no sabiendo que estamos delante de un Dios vivo que busca la santidad no solamente en la forma de vivir, sino también en cómo nosotros nos presentamos delante de su presencia y elevar un culto de adoración al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, hay algo que ocurre cuando hablamos de obediencia que tiene que ver con un acto racional y un acto emocional. Porque cuando Dios manda, la cual lo hace en muchas formas y en reiteradas y muchos versículos durante toda la palabra del Señor,
hay un mensaje instalado de redención del hombre, pero también de sumisión del hombre consciente a que está delante de un Dios vivo y delante de un Dios que es todopoderoso y su voluntad está por sobre nuestra voluntad. Y ahí, mi querido hermano, la palabra del Señor dice, mira, mis mandamientos no son gravosos. ¿Sabe para quiénes no son gravosos? Para los que hacen la voluntad de Dios, para los que aman al Señor. Por ahí, otro versículo dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando las personas siguen el Evangelio, cuando las personas se someten a la palabra del Señor, alegra el corazón, alegra al justo y se regocija en obedecer al Señor y lo que pueda estar en su palabra, la cual nos dice que debemos de apartarnos del mal. Y sigue diciendo que alegra el corazón y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay cosas que nosotros en nuestra propia forma de hacer las cosas nunca vamos a ver. Si usted va y trata de cuestionar a su pastor y decir, ¿sabe, hermano, pastor, a lo mejor yo pienso que estas cosas no es para tanto, yo creo que está exagerando? Hermano, vaya a la palabra del Señor. Vaya y busque que hay cosas, que hay formas, que hay conductas, que hay formas de alabar al Señor, que engrandecen su nombre y que nos apartan del mal. Porque a Dios tampoco se le sirve de cualquier manera. Mis queridos hermanos, en esta relación hay determinados cánones donde el Señor nos dice a través de su palabra que Él nos instruye y nosotros obedecemos. Entonces ya sabemos que Dios está arriba y nosotros estamos abajo. Ya sabemos que estamos en sumisión, pero también sabemos hoy día a través de su palabra que el Señor nos dice que Él nos instruye y nosotros obedecemos. Un versículo bíblico dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os mando? Usted cuando va a Lucas, el Señor Jesús le decía a las personas, bueno, yo les digo y ustedes me dicen Señor, y le dicen a nuestro Dios, le dicen Señor, pero sin embargo no acatan, no hacen. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, también tenemos que pensar que en estos grandes cánones que se nos dan para entender en qué se mueve la obediencia, en cuál es su campo de acción, nos vamos a dar cuenta que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hoy día nosotros estamos oyendo, pero cuando termine esta palabra, cuando termine este servicio, usted va a ser un hacedor de la palabra del Señor, o puede ser que no lo sea. Y ahí viene su palabra en Santiago 1, donde dice que sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros somos especialistas quizás en engañarnos a nosotros mismos y creer que estamos haciendo la voluntad del Señor porque sabemos que existe, porque creemos en Él, pero nuestro corazón está lejos del Señor, está lejos de hacer la voluntad de Él. Antes de seguir avanzando, yo quiero hacer una extensión respecto a lo que es la palabra de obediencia y lo que hoy día está ocurriendo como sociedad. La palabra del Señor parte diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Hijo, obedeced a vuestros padres. Y Dios instituyó la jerarquía dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de un sinfín de cosas que hace que los pueblos, las familias, las iglesias mantengan un orden como institución, donde hay personas que tienen la responsabilidad de poder dirigir, de poder instruir en la gracia del Señor, y que hay personas también que tienen esa posibilidad de poder hacer las cosas de acuerdo a lo que se le está instruyendo. Imagínense que la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos se van a levantar hijos contra padres. Y hoy día la ley faculta incluso aquello en varios países ya. Pero a los padres dice: mira, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Institución de familia. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuál es el rol del hijo? El padre de instruir, de guiar,
y elijo de obedecer. Podemos ir a las autoridades eclesiásticas. Hoy día resulta que hay personas que dejan callado a un pastor y le podrían decir: ¿usted qué se mete en mi vida? Yo no tengo por qué informarle, no tengo por qué contarle, no tengo por qué usted decirle nada. Y yo veo lo que pudiera hacer o lo que no. Yo siempre me quedó muy marcada una frase que en algún momento nuestro pastor nos mencionaba y decía: yo soy pastor de la iglesia, pero puede ser que no sea pastor de todos. Y esa es una verdad. Pero la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Nos dice ahí en Hebreos 13, 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si el pastor nos instruye el que podamos aportar a la obra del Señor, a lo mejor haciendo el aseo, a lo mejor llevando una responsabilidad de cuerpo, nosotros debemos de obedecer, porque esa institución que Dios estableció desde los cielos, la cual le dio la unción al pastor para poder dirigir al pueblo, para poder apartarnos del mal, hay una autoridad que se delega. Y eso es lo que nosotros debemos de entender cuando se habla de obediencia. No se trata de la persona que está al frente si me gusta o no. Es que hay una autoridad que ha sido delegada de parte del Señor sobre una persona a la cual apartó para el ministerio, para que usted no se pierda y ese pastor pueda instruirlo en la gracia del Señor, pueda instruirlo para que usted pueda también entender que ese es el mejor camino guiado por la palabra del Señor. Y eso también conlleva muchas situaciones que son del día a día de la iglesia. Y eso nosotros debemos entender, que Dios le ha dado la gracia a esa persona para poder dirigir la iglesia administrativamente, eclesiásticamente, y que habla incluso una palabra muy interesante que dice: sujetaos a ellos. Le da una instrucción a usted que es hijo del Señor. Usted no está para cuestionar la obra. Usted no está para murmurar de su pastor. Usted no está para armar rebeliones, para actuar en lo oculto, para poder ver como lo hizo Coré levantándose, a ver cómo derroca la autoridad que pudiera haber dentro de una iglesia. Grábeselo bien, hermano, si usted quiere ser de bendición en una congregación, en una bendición en su iglesia, en su vida, en su familia, es que la autoridad que Dios ha puesto en el pastor es una autoridad que viene desde lo alto. Por otro lado, hoy día que hay tanta convulsión social, hay una autoridad, hay una obediencia que la palabra del Señor nos invita a nosotros como hijos del Señor a respetar la autoridad que está puesta en la tierra. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y por favor, especialmente los jóvenes, a lo mejor aquellas personas que piensan que a través de la fuerza, a través de la confrontación, nosotros como hijos del Señor vamos a obtener algo, está muy equivocado. Lo que estamos haciendo es contraviniendo directamente la palabra del Señor. Porque si hay una institucionalidad política, social, nosotros respetando las leyes, respetando que somos pacificadores, respetando el que existen sistemas democráticos para poder expresar nuestra voluntad, nosotros debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces eso va de cualquier institución que esté y que ejerza la autoridad. Usted puede pensar distinto y no le voy a decir que es válido, le voy a decir que es su pensamiento, porque lo válido es lo que dice en la palabra del Señor. Vaya a 1 Pedro 2, versículo 13, por favor. ¿Y qué pasa de los trabajadores que son malos y va encima se catalogan de cristianos, pero que dejan de trabajar a mediodía y sabiendo que deben trabajar todo el día, se van para la casa,
que a lo mejor cobran hora extra y no la han hecho, que a lo mejor es un comerciante y se ahorra el IVA, que a lo mejor trata de trabajar en el mínimo esfuerzo. La palabra del Señor dice ahí en Colosenses 3, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Si yo trabajo, que sea un trabajo de esfuerzo para agradar a Dios primeramente, porque yo como hijo del Señor también engrandezco a Dios en mi trabajo, trabajando por nuestros propios méritos, haciendo lo que para lo cual yo fui contratado, ganando el dinero de forma honesta. Y es ahí donde el Señor nos invita. Entonces, esta institucionalidad que tiene que ver con la autoridad, la obediencia, también Dios la extendió a la familia, a las autoridades eclesiásticas, a lo que es las autoridades civiles y a cómo yo me desenvuelvo en la actividad laboral, entre otras más. Entonces, mis hermanos, hay una lógica de poder recibir esta bendición. Y aquí es donde nosotros vamos a Deuteronomio 28, porque dice, te pondré por cabeza y no por debajo, sino por encima, y todos verán que eres el primero, el primer alumno, el primer trabajador, el primer empresario, el primero. Que la gente pueda verte y qué bonita bendición. Pero el Señor te lo condiciona, porque dice que te va a exaltar si obedecieras. Y es aquí que nosotros llegamos, y usted va a poder leer el capítulo 28 y va a poder decir, bendita será tu canasta y tu arteza. Qué bonito decir, el Señor te va a bendecir tu canasta 10,000 veces. Qué bonito poder decirlo. Pero yo, a la luz de la palabra del Señor, yo también tengo que decirle, después de esta gran cantidad de bendiciones, el Señor te va a confirmar, el Señor te va a bendecir, el Señor va a ensanchar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tierra en tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y qué bonito poder oírlo. Pero no obstante, la palabra del Señor nos invita y dice, te pondrá por cabeza, y si no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios. Ahí está la clave. Si obedecierais a vuestro Señor. Hay grandes ejemplos. Mire, esto se extiende no solamente a cosas como materiales, a bienaventuranza, a bendiciones, sino que se extiende también a la vida eterna. Porque la palabra del Señor ahí en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios Padre, sino aquel que viene y oye la voz de su Padre y lo sigue y guarda sus mandamientos y acata lo que el Señor le dice. Y es ahí donde dice que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, yo profeticé, Señor, yo eché fuera ancianos, Señor, en tu nombre hice muchos milagros. Y el Señor les va a declarar, a decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense, usted ha echado fuera demonios, usted ha cambiado generaciones, usted ha convencido a otros de venir a los caminos del Señor. A lo mejor ninguna de esas cosas. Imagínense lo que dice su palabra, que se levantó persona en aquel momento y dijo, Señor, yo hice esto otro, y el Señor le dice, no, yo no te conozco, obrador de maldad. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad del Señor, porque no entregaste tu corazón a Cristo, porque no hiciste el bien al desvalido, porque no perdonaste, porque no respetaste a tu pastor, porque, y como dice su palabra, va a venir un día, el día de las pequeñeces, y en este día de las pequeñeces es donde nosotros debemos considerar que el obedecer al Señor marca una tremenda diferencia. Algunos ejemplos bíblicos. Abraham le fue instruido el sacrificar a su único hijo. Adivine qué pasó. El hombre obedeció.
Y cuando él obedeció, el Señor se glorificó en el último momento porque sabía que Dios no iba a atentar contra lo que él había prometido, y él tuvo fe y confianza en Dios y obedeció ciegamente y sin cuestionamiento. Vemos a un hombre, Josué, la cual para poder derribar esa ciudad, esas tremendas fortalezas, Jericó, el hombre dio las 7 vueltas los 7 días. Y podría haber gritado, podría haber dicho vamos a construir una escala para subir, llegar de noche y sorprenderlo, o como lo hicieron las personas del caballo de Troya y entrar y pillarlos desprevenidos. Pero ¿quién va a dar 7 vueltas para que lo sea mirado y para que en algún momento Dios haga la obra? Porque cuando el hombre obedece, cuando el hombre reconoce esta autoridad de parte de Dios, es cuando el Señor se glorifica de la manera que nosotros no esperamos. Y es ahí donde aparece también Josué, aparece Gedeón y los 300 hombres, aparece Samuel y dice, heme aquí. Pero también hay malos ejemplos. Y uno de esos malos ejemplos está en Primera de Samuel, la cual fue justamente Saúl, el rey, el hombre que había sido elegido, el hombre al cual Dios había consentido para ser escogido, pero no obstante este hombre se equivocó. Este hombre se equivocó porque Dios mandó a que destruyera todo lo que estaba en el campo enemigo, partiendo desde el rey hacia abajo, los bienes, los siervos, los animales, absolutamente todo. Y es aquí donde se equivoca, y usted va a Samuel 15 y va a empezar a recorrer la palabra del Señor. Dice, Saúl él desobedece y es desechado. Yo quiero dirigir estas palabras especialmente a todos aquellos que Dios le entregó alguna vez dones, que Dios le entregó responsabilidades, que Dios le entregó un camino a seguir, y que lo que Dios espera es que usted obedezca para que Dios se glorifique en ese camino y usted sepa que es Dios con usted. Resulta que Saúl fue ungido, fue respaldado por el Señor. Mire, y después de esto Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová de los ejércitos. Y ahí empieza a hablar de, yo castigaré lo que hizo Amalek, a Israel. Y él sigue avanzando la palabra del Señor, pero en algún momento él destruyó a los amalecitas, pero resulta que se guardó cosas que eran destinadas para ser destruidas, y las guardó porque pensó que iba a servir, y guardó los mejores carneros para que de alguna u otra manera hicieran un culto, una ofrenda, un holocausto al Señor. Mire, ¿quién lo mandó a Saúl a hacer un holocausto con lo que Dios ordenó que destruyeran? Dios nos manda a apartarnos del mal y nosotros nos guardamos en el bolsillo algunas cosas. El pecado regalón, la forma de vestirme, la forma de relacionarme, la forma de hablar. Y Dios cuando me manda a destruir todo, es porque tiene que ser todo. Cuando Dios dice que tiene que morir a la carne, cuando tenemos que morir a la vieja vida, cuando tenemos que renunciar a la carne, cuando nos dice que debemos vivir en santidad, nosotros malamente somos como Saúl y nos reservamos en desobediencia cosas que Dios ha dicho que deben morir en su corazón y en mi corazón. Y pensamos que Dios se ha olvidado de eso, pero Dios lo tiene muy presente. Y fíjese que Saúl pensó que lo estaba haciendo bien. Y dice, Jehová habló a Samuel, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no ha cumplido mis palabras. Y madrugó y le fue a decir a Samuel, dice, ¿por qué hay balidos de oveja? ¿Por qué hay bramido de animales? Y Samuel entonces dijo, ¿por qué? Y respondió Samuel, dice, que lo que pasa es que son de Amalek, han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de la oveja. Y yo le pregunto, ¿y quién le mandó a Saúl a perdonar lo que Dios ordenó destruir? ¿Quiénes somos nosotros para ordenar lo que Dios, o para discriminar lo que es bueno
o malo de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Usted tiene autoridad para poder determinar y decir esto me conviene y esto no me conviene. ¿En esto tiene razón el pastor o en esto no tiene razón el pastor? ¿En esto yo debiera hacer caso y en esto no debiera hacer caso? Yo le pregunto en el nombre del Señor, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para poder debatir de la palabra del Señor lo que es bueno y lo que es malo? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios en la cual determinó el poder hacer las cosas de una manera y apartándonos del mal. ¿Y quiénes somos nosotros? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus. Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, ve y destruye a los pecadores. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, pero si yo obedecía a Jehová. Imagínese que el hombre cuando vive en carne o en su propia concupiscencia o en sus propias verdades, piensa que lo está haciendo bien. ¿Y cuántas veces a lo mejor ha ido el pastor a decirle, hermano, usted ha hecho las cosas mal? O a través de la palabra del Señor se le ha dicho, hermano, usted debe corregirse. O al joven se le ha dicho esas conductas, esas formas de vestirse, de verse y todas las cosas que se pueden poner encima del cuerpo no corresponde a un hijo del Señor. Y hoy día dicen, bueno, ¿y qué tiene que meterse el pastor? ¿Y qué tiene que meterse el hermano? ¿Y qué tiene que venir a mí a decirme cómo vestirme? ¿Quiénes son? Bueno, yo debo decirte, hermano, que la palabra del Señor te invita a vivir como hijo del Señor, que te invita a vivir con decoro, que te invita a vivir apartado del mal, que te invita a vivir como un hombre espiritual y no como un hombre carnal. Cuando tú desobedeces a la palabra del Señor, tú estás haciendo lo que está haciendo Samuel y estás trayendo anatema a tu vida, estás trayendo en vez de bendición, estás trayendo perjuicio a tu vida espiritual. Entonces, por un lado tú dices, bueno, si yo oro, el Señor me escucha y no sé por qué no pasa nada. Bueno, renuncia a lo que Dios te dijo que tenías que renunciar. Obedece al Señor. En este momento, obedece al Señor. Hay veces que a alguno el Señor le ha dicho, yo siento decir que hay personas que el Señor le ha dicho, renuncia a esa persona, renuncia a esa amistad, renuncia a esa tendencia, renuncia a tu ego, renuncia al rencor, renuncia, y usted no ha renunciado. Entonces, mis queridos hermanos, no nos hemos dado cuenta. Ya el tiempo ha ido avanzando y debo ir terminando, aunque hay tantas cosas que pudiéramos ir diciendo. Mire, terminemos con cosas buenas. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hoy día hay una oportunidad para el que ama de verdaderamente al Señor entender que los mandamientos de Dios no son gravosos y que por otro lado hay un deleite en obedecer al Señor. Hay una dulzura. Qué lindo poder decirle, Señor, gracias por llevarme a los pastos verdes, gracias por librarme del mal. Dice que el necio pasa y recibe el daño, pero más el entendido, el sabio, va y recibe la advertencia, se devuelve, pregunta por el camino y camina de forma diligente. Fíjese que Jesús respondió, dice, el que me ama a mi palabra, la va a guardar, y vendrá el Padre a él y haremos morada en él. Hoy día, como conclusión, mis queridos hermanos, a lo que ha sido expuesto, tenemos tremendos desafíos para poder vivir en obediencia, para poder vivir atendiendo a lo que es la palabra del Señor. Bien, vamos ahora a entonar el último himno, pero antes de eso vamos a orar. Señor, gracias le damos por su presencia, gracias le damos por la oportunidad que usted nos ha concedido de poder oír su palabra. Señor, sea usted en nuestras vidas, sea usted en nuestros corazones, que esta palabra haga que nosotros primero seamos humildes y que segundo podamos obedecer la palabra del Señor. Demos 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Bien, hermanos, vamos a cantar el último himno y la bendición. Yo le voy a pedir que pueda buscar el himno 349 en mí. Himno 349. Un Salvador hay en Jesucristo. Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó a la verdad. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que rebosa el corazón. Le seguiré y llegaré a tu gran celestial mansión. Mi Salvador, poder me da en la lucha, y aunque esté débil, Él me sostendrá. Yo clamo a Él y siempre Él me escucha, y al cielo Él me llevará. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que rebosa el corazón. Le seguiré y llevaré a tu gran celestial mansión. Mi Salvador, te seguiré con gozo. Tú eres todo para mí, Jesús. De salvación, tu don es tan glorioso. Qué fácil es llevar su cruz. Él me salvó y me llenó de grandes gozos que rebosa el corazón. Le seguiré y llevaré a tu gran celestial mansión. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pedir la bendición, inclinamos nuestro rostro. Para mí es un privilegio el poder haber compartido de la palabra del Señor. Hay tanto que hablar respecto a la obediencia, y que a lo mejor lo que hemos podido compartir, llévelo a las plantas del Señor y pídale al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo no veo? Y lo cual yo sí tengo que ser obediente. Incline su rostro para pedir la bendición del Señor. Señor, damos gracias por la oportunidad que usted nos concede de poder haber estado reunidos delante de su presencia. Hoy día su palabra ha sido presentada y es necesario que pueda germinar para que seamos humildes, para que seamos mansos, para que seamos entendidos en cuál es la voluntad que usted
tiene para cada uno de nosotros. Señor Dios Santo, damos la gracia. Sea usted trabajando en cada uno de nosotros. Si hubiera un alma que estuviera pensando en arrepentirse, si hubiera un alma que estuviera pensando en volverse a usted, un alma en la cual esté diciendo: Señor, yo he contendido no solo contra usted, sino contra el pastor, contra la autoridad, contra las autoridades terrenales, contra mis padres. Señor, sea usted poniendo un arrepentimiento en aquel corazón y pueda transformar su vida, porque el único que doblega la voluntad del hombre no es el hombre, sino es el poder de Dios, es el actuar de ese Espíritu Santo, Señor, que está en nuestros corazones, la cual nos convence de pecado. Señor Dios Santo, sea usted en cada uno de nosotros y que podamos caminar mirándolo a usted, en amor a usted, pero también amándonos los unos a los otros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, está mi hija, la cual también yo agradezco que haya podido participar conmigo en este servicio. Me siento tremendamente honrado. Tengan un bonito fin de semana, compartan, trabajen, pero siempre honrando al Señor y más aún obedeciéndole a Él. El Señor les bendiga. Yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él.